Hola, soy Alfonso Parrizas, consultor de servicios profesionales de NetApp, y en los próximos minutos me gustaría contaros cómo propone NetApp la definición de servicios de almacenamiento sobre nuestra infraestructura de sistemas de almacenamiento. Un servicio de almacenamiento, al final, lo que define es las características físicas que debe cumplir una determinada infraestructura para albergar un tipo de dato. En la tecnología de NetApp utilizamos dos módulos de la herramienta OnCommand Core para definir servicios de almacenamiento. Esos módulos son el Protection Manager y el Provisioning Manager. Con esta herramienta podemos definir servicios de almacenamiento agrupando dos conceptos que son la política de provisión y la política de protección. Es decir, yo defino un servicio de almacenamiento como la suma de estas dos políticas. Por un lado tengo la política de provisión o de aprovisionamiento, también conocida como Provisioning Policy, que me define qué características tiene que tener mi almacenamiento primario, donde estará mi dato primario. Estas características pueden ser características de rendimiento, es decir, qué tipo de acceso va a tener mi dato, va a ser un acceso exigente que requiere una latencia baja, con lo cual necesito disco que me dé una respuesta rápida y a lo mejor con menos capacidad. ¿Qué disponibilidad quiero para estos datos a nivel de RAID? Es decir, quiero que mis datos estén protegidos contra el fallo de un disco, quiero que mis datos estén protegidos contra el fallo de una controladora mediante una pareja de controladoras en HA. A nivel de eficiencia, quiero que este dato esté deduplicado, quiero utilizar Thin Provisioning o me gustaría además utilizar la capacidad de compresión. Y por último, ¿qué protocolo se va a utilizar para acceder a ese dato? El protocolo, como sabéis, en nuestros sistemas, al ser unificados, puede ser tanto un protocolo tipo NAS o puede ser un protocolo tipo bloque basado en Fibre Channel o iSCSI. Una vez que definimos nuestra política de provisión, vamos a definir cómo queremos proteger ese dato, con lo cual definiremos una política de protección. La protección puede ser de distintos tipos. Podemos hacer snapshots en nuestro almacenamiento primario, archivar estos snapshots en nuestro almacenamiento secundario utilizando SnapVault, podemos hacer una réplica de nuestros datos primarios utilizando SnapMirror. Tenemos que decidir cuál va a ser el destino de este archivado o de esta réplica. Además, tenemos que asignar también una programación, cuándo voy a hacer esos backups, cuándo voy a actualizar esas réplicas. Y por último, en el caso de backups, tenemos que definir una retención, es decir, cuántos backups voy a guardar de un tipo determinado. Vamos a hacer un ejemplo que quizás sea la forma más gráfica de entender cómo funcionan los servicios de almacenamiento. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos definiendo nuestra política de provisión y yo para mi dato necesito un acceso rápido, es decir, necesito disco de tipo SAS, con lo cual voy a utilizar un agregado compuesto por discos SAS. Además quiero que mi dato esté protegido contra el fallo de disco con un RAID-DP, es decir, voy a utilizar un agregado con protección RAID-DP, y además también quiero protegerme contra el fallo de una controladora, con lo cual este agregado estará albergado en una pareja de controladoras en HA. Por otro lado, a nivel de eficiencia, voy a decidir utilizar deduplicación, es decir, que cada vez que yo provisiono utilizando esta política, automáticamente vamos a deduplicar los datos, y el protocolo de acceso va a ser Fibre Channel. Es decir, la unidad de aprovisionamiento serán LUNs. Una vez que tenemos definido nuestro dato primario, vamos a definir la política de protección. A nivel de protección, por ejemplo, podríamos estar interesados en hacer snapshots en el almacenamiento primario, es decir, snapshots en este almacenamiento. Además, nos interesa también proteger con una réplica de SnapMirror. Esta réplica de SnapMirror la vamos a llevar a un sistema terciario, a un agregado también con disco SAS. En cuanto a la programación, vamos a decidir que nuestros snapshots van a ser horarios y que voy a guardar 12 de ellos y que además esta réplica basada en SnapMirror la vamos a actualizar diariamente. Una vez que hemos definido la política de provisión y la de protección, ya tenemos definido nuestro servicio de almacenamiento.
que podríamos llamar, por ejemplo, FC Gold. Una vez que tenemos definidos los distintos servicios que componen nuestro catálogo, el usuario final solo tiene que hacer una solicitud de cuánto almacenamiento quiere, en cantidad, en gigas, de qué tipo de servicio y a qué, vamos a decir, a qué usuarios irá conectado o qué usuarios van a acceder a dicho servicio o qué servidores. En este caso, que tenemos un servicio tipo Fiber Channel, nuestro usuario final nos dirá, pues quiero 100 gigas, por ejemplo, de este servicio, y además lo van a consumir los servidores 1 y 2. Nosotros, a través de la herramienta de OnCommand, directamente desde la NetApp Management Console, podemos provisionar 100 gigas utilizando nuestro servicio de almacenamiento, y ese proceso lo que va a disparar es la creación de un volumen en el agregado que nosotros hemos especificado. Dentro de este volumen se creará una LUN, y esta LUN se va a exportar o se va a mapear a los servidores que el cliente haya solicitado. Además, también automáticamente se dispararía la creación o el aprovisionamiento de un volumen destino de réplica, y comenzaríamos a crear los snapshots según la programación que hemos definido, y la réplica se actualizaría diariamente.